Muy buenas chicos, estamos ya en el tema 2 del bloque 4 y vamos a hablar sobre la célula, la unidad fisiológica de la vida y morfológica, la organización biológica. Vamos al grano. El primer punto de la célula, vamos a hablar primero de la teoría celular. Lo que nos interesa de la teoría celular es los enunciados. La enunciaron estos dos hombres, Swan y Sladen, en el siglo XIX, y tiene 3 puntos. Primero, el cuerpo de todos los organismos está constituido por células. Segundo, cada célula procede de una anterior por división. Además, esta división transmite la información genética necesaria pues, para que la célula nueva viva y se pueda reproducir. Y finalmente, la 3 es que la actividad de un organismo pluricelular es el resultado de las actividades y las interacciones de todas sus células. Muy importantes esos 3 enunciados. Bueno chicos, dentro del punto 1.2, niveles de organización celular, destacan 3 estructuras que están en todas las células. Estas son la membrana plasmática, la cual separa la célula del medio y está formada por fosfolípidos, entre otros componentes. El material genético, presente en todas las células, que todas tienen información genética, claro, tienen ADN, aunque algunas pueden tener ARN, pero son virus nada más. Entonces nosotros nos quedamos con que el material genético está en todas. Que se puede encontrar libre en las bacterias, células procariotas, o en el núcleo celular en eucariotas. Y luego también los orgánulos celulares. Los orgánulos celulares son estructuras específicas, con función concreta. Por ejemplo, ribosomas, síntesis de proteínas, mitocondrias, respiración celular. Ahora bien, según el grado de complejidad, tenemos 2 grandes dominios celulares. Por un lado tenemos las células procariotas, las bacterias, mucho más simples, y por otro las eucariotas, más complejas. Primera diferencia: simples, procariotas; complejas, eucariotas. Otras diferencias básicas son: procariotas, muy pequeñas; eucariotas, son más grandes. Es decir, ¿qué podemos decir? Procariotas, simples y pequeñas; eucariotas, más complejas y más grandes. Además de ello, las procariotas no tienen membrana nuclear, no tienen un núcleo, sino que el material genético está disperso en el citoplasma. Las eucariotas sí. Otra diferencia: las procariotas no tienen orgánulos, el único que tienen son los ribosomas. Por lo que las reacciones metabólicas ocurren en el citoplasma. Solamente, o sea, es como un cajón desastre en el que está todo mezclado. Sin embargo, las eucariotas sí tienen orgánulos especializados en diferentes procesos. Por ejemplo, cloroplastos para hacer la fotosíntesis, los lisosomas para hacer la digestión celular. Vamos a ver las partes que tiene una célula procariota, una bacteria. Pues mira, presenta las siguientes partes. Presenta una membrana plasmática. Y esta tiene una envoltura exterior que se denomina pared celular. Y en algunos casos aparece también una envoltura gelatinosa denominada cápsula. Es decir, podemos decir que en algunas bacterias aparecen 3 estructuras membranosas. La primera, la exterior, la cápsula; la intermedia, la pared celular; y la interior, la membrana plasmática. 3 estructuras membranosas o 3 envolturas. Pues mirad chicos, aunque esté en inglés nos sirve. Mirad, la cápsula, la parte externa; la cell wall, que es la pared celular; y la membrana plasmática. 3 estructuras o 3 envolturas. ¿Qué características presenta el citoplasma, lo que hay dentro de la bacteria? La primera: está poco diferenciado, es un cajón desastre en el que está todo mezclado. Carece de los orgánulos de eucariotas, solamente tiene ribosomas que se encargan de fabricar proteínas. En algunas especies que realizan la fotosíntesis pueden verse algunas láminas membranosas, pero podemos dejar claro que solamente hay ribosomas. En cuanto al material genético, el ADN es una molécula circular,
es un único cromosoma bacteriano y está libre en el citoplasma, porque no existe núcleo. En cuanto a su origen evolutivo, las células procariotas se encuentran o pertenecen a dos tipos de estirpes. Tenemos las bacterias y las algas cianofíceas o cianobacterias. Ambos constituyen el reino Monera. El reino Monera es el que tiene los organismos protoctistas, que se pueden asociar en colonias o en filamentos de células. Aquí tenemos dos ejemplos. Mira, aquí tenemos una bacteria y aquí tenemos una cianobacteria. Ambas son procariotas, reino Monera. Vamos a pasar a explicar las células, pues como las nuestras, las células eucariotas, la animal y la vegetal, que son las más importantes. Lo primero es decir que pues tiene unas funciones concretas, unas estructuras, pues que son características. La membrana plasmática, ¿vale?, que es muy parecida a la de procariotas. El citoplasma, que contiene en este caso muchos orgánulos, que pueden ser membranosos o no membranosos, y además contiene una estructura proteica que le da forma a la célula, que se denomina citoesqueleto. Y luego tenemos el núcleo. El núcleo, que tiene una membrana nuclear. Y dentro del núcleo tenemos el material genético, que se condensa en forma de cromatina. Esa cromatina está dispersa por el nucleoplasma. El nucleoplasma es el líquido dentro del núcleo y la cromatina es el ADN. Además, en el interior del núcleo hay un orgánulo de un color negro que se llama nucleolo. Y el nucleolo se encarga de crear los ribosomas. Se encarga de sintetizar los ribosomas. La membrana del núcleo tiene unos pequeños poros que permiten que se comunique con el citoplasma. Mirad, os voy a poner una imagen en la que se ve un núcleo. Mirad, esta nos sirve. Aquí tenemos el núcleo con una membrana doble con poros. Aquí veis los poros. Dentro, el líquido y lo que hay se denomina nucleoplasma. ¿Qué hay flotando? Como una especie de membrana, como una especie de filamentos membranosos que son el ADN. Esa es la cromatina. Y luego tenemos un corpúsculo negro aquí que es el nucleolo, que se encarga de crear los ribosomas. Es importante que identifiquéis de cara al examen los diferentes componentes de la célula. No os lo voy a poner en esta tarea, pero para el examen sí puedo ponerlo, ¿vale? Tenéis que saber las diferentes partes. Aquí tenéis el dibujo y aquí tenéis el otro dibujo, en el que salen todas las partes. ¿Qué característica tiene la célula animal? Su morfología es variada. Puede presentar unas estructuras móviles, igual que los procariotas. Esas estructuras móviles son cilios y flagelos, que le permiten la locomoción. Aquí no se ve, pero estarían externos. El citoplasma tiene orgánulos membranosos como mitocondrias, retículo endoplasmático liso y rugoso, lisosomas y vacuolas. Entre los orgánulos no membranosos destacan los ribosomas, que pueden aparecer libres o encontrarse junto al retículo endoplasmático. Estos puntitos son los ribosomas, también pueden estar libres, que se encargan de la síntesis proteica. Y el centrosoma, que ayuda a la división celular. La mayoría de todos estos, están también en la célula vegetal. ¿Qué no hay en la célula vegetal? Pues mira, no hay ni cilios ni flagelos, ni tampoco hay centrosoma. Pero también tiene mitocondria, también tiene retículo endoplasmático, lisosoma y vacuola. De todo eso tiene. Célula vegetal. Tiene una membrana o un recubrimiento que no tiene la otra. La célula animal no tiene pared celular. La vegetal sí. Está una pared muy rígida. Además, como hemos dicho, no tiene centrosoma y para hacer la fotosíntesis tiene cloroplastos, que tampoco aparecen en la célula animal. Así pues, diferencias entre célula animal y vegetal. La animal
no tiene pared celular, la vegetal sí. La animal no tiene cloroplastos, la vegetal sí. La animal tiene pequeñas vacuolas y muy numerosas, la vegetal tiene las vacuolas muy grandes y escasas, normalmente una, muy grande. Y la animal tiene centrosoma y la vegetal no tiene centrosoma. Además, la vegetal no presenta cilios ni flagelos, la animal puede presentarlo. Vamos a pasar a las funciones de nutrición. El metabolismo celular. Se divide en anabolismo y catabolismo. Empezamos con el catabolismo. El catabolismo consiste en las reacciones en las que obtenemos energía a partir de moléculas orgánicas. Reacciones en las que obtenemos energía a partir de moléculas orgánicas. Como por ejemplo la respiración celular. La respiración celular consiste en la oxidación completa de la materia orgánica utilizando oxígeno. Fijaos, cogemos una glucosa y la transformamos completamente en CO2 y agua, utilizando oxígeno. Y obtenemos energía en forma de ATP. El ATP es como obtenemos la energía que tenemos en la célula. Se denomina ATP, adenosín trifosfato. Ahora bien, si los organismos no pueden utilizar el oxígeno, son anaerobios, pueden utilizar la fermentación. La fermentación es otro proceso. Se define como la degradación incompleta de nutrientes orgánicos, produciéndose moléculas orgánicas parcialmente oxidadas, como alcoholes, como el alcohol etílico, el alcohol típico, y ácidos como el ácido láctico. La energía que se obtiene de ella es muy baja, son 2 ATP nada más, mientras que en la otra teníamos 38. Este proceso se lleva a cabo en bacterias y levaduras. Pero no solamente ahí, también se puede llevar a cabo en nuestros músculos cuando no nos llega suficiente oxígeno. O por ejemplo, los glóbulos rojos no pueden utilizar el oxígeno porque lo están transportando. No tienen mitocondrias, que es donde se lleva a cabo la respiración celular. Lo que hacen es la fermentación. Los 2 tipos más importantes de fermentación son la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. La fermentación láctica genera ácido láctico y sirve para fabricar yogur y queso, por ejemplo. Y la alcohólica genera etanol y sirve para fabricar las bebidas alcohólicas, pero también el pan, porque el alcohol se evapora y queda el pan esponjoso. Porque en este proceso también se produce CO2, que es lo que queda como la burbuja del pan. Chicos, pasamos al anabolismo. El anabolismo podemos definirlo como la síntesis de materia orgánica compleja utilizando energía. Repito, síntesis de materia orgánica compleja utilizando energía. Por ejemplo, a partir de los aminoácidos, que son muy pequeños, sintetizamos proteínas. O a partir de CO2 creamos materia orgánica, nosotros no, lo hacen las plantas, es la fotosíntesis. La fotosíntesis, chicos, la vamos a ver en el siguiente vídeo.